Muy buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes, compañeros. Nosotros les vamos a hablar acerca del foro de cardiopatía isquémica crónica, angina estable y métodos de diagnóstico. Siguiente, por favor. Ya. Primero vamos a hablar acerca del tratamiento no farmacológico. El control de los factores de riesgo cardiovasculares debe ser un componente central del tratamiento de todos los pacientes con enfermedades coronarias ateroscleróticas, ¿no? Que sufran con una angina de pecho estable o que hayan sobrevivido un evento de síndrome coronario agudo. Entre las medidas a tomar destacan las siguientes recomendaciones generales sobre las que hay una evidencia notable de su efecto beneficioso. Tenemos al abandono radical y definitivo del tabaquismo. Bueno, si bien tiene un componente muy importante, ¿no?, de convicción y decisión personal del paciente, también puede emplearse ciertos fármacos con tal fin, como el bupropión o la nicotina. También se debe reducir el estrés o evitar situaciones que puedan producirlo. Y en este caso, pues considerar, ¿no?, el tratamiento de la depresión y la ansiedad subyacente. Se desconoce el impacto de estas intervenciones en pacientes con síndrome coronario crónico y angina estable, aunque su papel en pacientes con infarto agudo de miocardio previo, pues están mejor establecidas en estas. También tenemos el control de la hiperglucemia. En pacientes con diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular, ciertos medicamentos, tales como los inhibidores del cotransportador de sodio glucosa tipo 2 y los antagonistas del receptor del péptido 1 similar al glucagón, disminuyen las complicaciones cardiovasculares a mediano y largo plazo, por lo que serán, ¿no?, el tratamiento de elección, solos o asociados a la metmorfina. Siguiente. Ya. También se puede considerar cambios en el estilo de vida, como práctica de ejercicio físico regular, bien sea de forma libre, siempre según la recomendación del médico, o también puede ser en programas de rehabilitación cardíaca y actividad física de rutina. Tal y como se recoge, ¿no?, en el sitio web de la Fundación Española del Corazón, suele recomendarse evitar esfuerzos intensos e isométricos, es decir, levantar pesas, realizar carreras rápidas, ejercicio de brazos, entre otras, y especialmente en climas fríos o tras una comida. Se aconseja, en cambio, la práctica de ejercicio dinámico diario, aprovechando también la actividad física que exigen algunas tareas cotidianas como ir a pie o en bicicleta, subir por escaleras. Bueno, la intensidad del ejercicio varía según las características del paciente, la limitación funcional de la enfermedad y el tratamiento previo que está recibiendo el mismo. Pero una de las recomendaciones básicas suele ser la de emplear 30 a 60 minutos todos o casi todos los días, ¿no?, de la semana en la práctica de ejercicio aeróbico moderado, como puede ser caminar 5 kilómetros o en torno a 10.000 pasos al día, pudiendo aumentar el tiempo, ¿no?, también la distancia o la intensidad según el estado físico del paciente. Pásale. En cuanto a la alimentación saludable, el modelo de dieta mediterránea tradicional ha demostrado los mejores resultados en la reducción del riesgo cardiovascular. Se basa en limitar el consumo de alimentos con altos contenidos de grasas saturadas y trans, como lácteos enteros, carne de vacuno, cerdo, y recomendando en su lugar el uso de aceites poliinsaturados, como el aceite de oliva, y también limitar los hidratos de carbono refinados. Se debe optar, en cambio, por consumir una mayor cantidad diaria de piezas de fruta y hortalizas, también pescado y carnes magras. Los cereales, las legumbres y frutos secos también son aconsejables. Una dieta adecuada junto con la práctica de ejercicio contribuirá a la reducción del sobrepeso en pacientes que lo padezcan. También se debe aconsejar, ¿no?, una pérdida de peso progresiva en la medida que sea posible, hasta valores de un índice de masa corporal no menores a 25. Siguiente.
Ahora entramos dentro del tratamiento farmacológico. Se puede primero tratar la hipertensión asociada de nuestro paciente. El objetivo, como ya recordamos de las anteriores clases, pues de la presión arterial debería ser siempre menos a 140 milímetros de mercurio en la presión arterial sistólica. Y si el paciente lo tolera bien, menor a 130 milímetros de mercurio. Y menos de 90 milímetros de mercurio para la presión arterial diastólica. También, bueno, puede abordarse con diversos grupos de fármacos, como lo podemos observar en el cuadro izquierdo. Eh, Todos estos fármacos se utilizan, ¿no?, para el tratamiento de la hipertensión, pero los IECA y los ARA2 tienen beneficios conocidos para el subconjunto de pacientes con síndrome coronario crónico con hipertensión. Eh, También podemos tratar la hiperlipidemia, en este caso con el uso de estatinas, que son fármacos inhibidores de la 3-hidroximetilglutarilcoenzima reductasa. Bueno, estos fármacos han demostrado, ¿no?, en numerosos ensayos clínicos aleatorios una eficiencia significativa y uniforme en la prevención primaria y secundaria de la enfermedad coronaria y en las complicaciones, ¿no?, y mortalidades asociadas. Pues así, en base a la evidencia disponible, se recomienda que los pacientes con angina estable sean tratados a diario y de forma temprana con una estatina de alta potencia, como lo es la atorvastatina de 80 miligramos o la rosuvastatina de 20 a 40 miligramos. Como pueden observar en el cuadro de la derecha, pues se recomienda, ¿no? Esta recomendación se hace en base a los niveles de colesterol, LDL basal. Entonces, tenemos otros medicamentos como la provastatina, la simvastatina también. Siguiente. También se puede aplicar una terapia antiagregante. Este se basa, pues, en la inhibición de la acción y la agregación de las plaquetas, ¿no?, para evitar el riesgo de la formación de trombos arteriales y, y presenta un balance favorable, pues, del beneficio frente al riesgo de hemorragias. Clásicamente se ha utilizado o se ha empleado el ácido acetil salicílico o aspirina a dosis bajas. Este reduce el riesgo de acontecimientos cardiovasculares adversos en un 33% en pacientes con angina estable. Estos actúan mediante la inhibición irreversible de la enzima ciclooxigenasa 1 en las plaquetas y reduciendo así la producción de tromboxano. Este genera una inhibición completa, generalmente con una dosis crónica de mayor o igual a 75 miligramos día, considerándose la reducción de los acontecimientos vasculares equivalentes con una dosis de 75 a 325 miligramos al día. Dado que los efectos adversos, ¿no?, gastrointestinales que produce el ácido acetilsalicílico aumentan con la dosis, la evidencia actual disponible apoya el uso de 75 a 100 miligramos día para prevenir la enfermedad coronaria en pacientes con o sin antecedentes de un infarto agudo de miocardio. Bueno, y actualmente el tratamiento antiplaquetario dual, es decir, un ácido acetilsalicílico más un inhibidor oral de la P2Y12, es de elección, ¿no?, por su efecto sinérgico. Estos fármacos bloquean el receptor P2Y12, que es un receptor plaquetario de ADP, que juega un papel crucial en la activación de las plaquetas y en la amplificación de la formación de los trombos arteriales. A manera de resumen, vamos a tener que el clopidogrel y el prasugrel son profármacos de tipo tienopiridina que bloquean irreversiblemente el receptor a través de sus metabolitos activos, mientras que el ticagrelor ejerce un bloqueo reversible. Este es más rápido, eficaz y consistente. Estaba sin activación enzimática hepática previa y es el de elección, ¿no?, en pacientes con riesgo isquémico de moderado a alto. Siguiente. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre el tratamiento farmacológico. Puede retrocederlo un clic. Ya.
Para el tratamiento farmacológico, este es para un paciente con angina de pecho, con angina, este se debe o se divide en dos grandes grupos. El primero son los fármacos vasculoprotectores y el segundo los fármacos antianginosos. Los fármacos vasculoprotectores son aquellos que se aplican en todos los pacientes con cardiopatía isquémica crónica independiente de su sintomatología. Y esta sirve como para prevenir que surja un episodio de angina. En cambio, los antianginosos, como su nombre lo mismo lo indica, se usa para el control exclusivamente sintomático de la angina, cuando ya ocurre la crisis. Bueno, la crisis de angina más común es por esfuerzo, como ya lo dijo Santi. eh, Estos pacientes necesitan una dieta, necesitan eh, realizar acciones de esfuerzo físico durante mínimo una hora al día por la semana. Entonces, para evitar esto, podemos usar el, un fármaco que se llama nitroglicerina. Ya puedes pasarle la siguiente. Tengo, bueno, ahí tenemos un fármaco. La siguiente es, ajá. Bueno, ahí tenemos la nitroglicerina. Esto es importante explicar su uso. ¿Por qué? Porque puede usarse o al inicio de que el paciente empiece a sentir eh, esta crisis o como profilaxis. Si ya sabemos que va a hacer ejercicio, ya podemos evitar un episodio anginoso si es que se le da antes. Como ya les dije, la causa más común es por esfuerzo físico. ¿Y qué hace eh, este nitrato orgánico? Básicamente este llega y es captado por la célula muscular lisa. Esta primero lo transforma en nitritos. Eh, Estos nitritos posteriormente se transforman en óxido nítrico. El óxido nítrico aumenta el GMP cíclico y hay una vasodilatación y relajación del músculo, de la fibra muscular. Esta vasodilatación aumenta el aporte de oxígeno eh, y como resultado vamos a tener una reducción en la isquemia. También reduce lo que es la demanda de oxígeno al reducir el trabajo cardíaco. Abajo tengo las distintas presentaciones de la nitroglicerina. Todas son, ahí mismo dice comprimidos recubiertos sublinguales, excepto la tercera que es un spray. Bueno, tenemos a la solinitrina, tenemos a la cafinitrina, que es una combinación con cafeína, y tenemos una pulverización, que es el trinispray. Estos deberían, al ser administrados, deberían resolver la angina en 1 a 3 minutos de iniciado, dado el medicamento. Pero para esto el paciente debe sentarse, porque si está de pie, tal vez eh, se vaya a desmayar porque le vaya a dar un síncope, o si está acostado, como estos van a vasodilatar, promueven un retorno venoso y aumentan la presión de llenado del ventrículo izquierdo y pueden agravar una isquemia. Bueno, ahí también tengo los datos de cuánto se debe tomar en comprimido por vía sublingual. Es importante que este no sea ingerido, en el caso del spray, que sea administrado debajo de la lengua y no tragado o inhalado. La solinitrina de 6, de 0.3 a 0.6, y el spray de 0.4 miligramos. Esto se les da cada 5 minutos hasta que desaparezca en un máximo de 1.2 miligramos en 15 minutos. Caso contrario, que no le pase la crisis anginosa, sí habría que buscar ayuda. También tenemos a lo que es el dinitrato de isosorbida, que es de los que les hablé, son de acción corta e inmediata. El dinitrato de isosorbida es un poco más de acción media y larga. Se lo puede dar de 5
se lo encuentra en comprimidos de 5 miligramos por vía oral. También se encuentra, este es D, o sea, son dos. Bueno, este tiene degradación, pasa por el hígado y se transforma en mononitrato, pero también encontramos el mononitrato en comprimidos. Y su efecto puede durar algunas horas. Déjenme ver si me falta. No, puedes pasarle. Ya. Para el tratamiento crónico es necesario saber que hay que corregir un desequilibrio entre oferta y demanda de oxígeno en el miocardio. Esto a fin de reducir un episodio de angina. Bueno, para esto hay que ver el perfil del paciente. Como ya les dijo mi compañero, a mayor edad más comorbilidades va a tener y por ende no solo va a llegar con un medicamento, sino con otros, tal vez para la hipertensión, para la diabetes, las distintas comorbilidades. Aquí hay que ver las distintas interacciones farmacológicas, intentando, evitando una polifarmacia también, pero intentando que no tenga tantos efectos adversos el paciente. Por eso, donde consulte, los beta bloqueadores se pueden usar como monoterapia y su efecto sería de 24 horas. Estos básicamente lo que hacen es una inhibición competitiva de los efectos de las catecolaminas circulantes, así disminuyendo, o sea, bloquean los receptores beta del corazón. Bueno, así disminuyendo la frecuencia cardíaca, la contractibilidad, la presión arterial, que son los que más oxígeno consumirían en el miocardio, así incrementando el umbral de isquemia y retrasando el aparecimiento de los síntomas. No sé si me quedó claro esa parte, sí, pero bueno, al reducir la demanda de oxígeno del miocardio, entonces le dan más chance al miocardio de oxigenarse y retrasan el aparecimiento de los síntomas. Bueno, esto hay que ver si el paciente lo tolera. Como primero se usan los beta bloqueadores, si no tolera los beta bloqueadores, se puede usar calcio antagonistas. Es importante no utilizar beta bloqueadores en la variante de Prismetal, que es una vasoconstricción de las arterias, de la arteria coronaria, porque el corazón también tiene otros receptores, los receptores alfa. Estos receptores alfa pueden ser estimulados y habría igual isquemia a nivel cardíaco. Y más el beta bloqueador empeoraría la isquemia. Bueno, si no es suficiente pueden combinar los dos, pero el efecto adverso obviamente va a ser la hipotensión al producir vasodilatación periférica y de las arterias coronarias. Pero esto se hace durante el ejercicio porque hay más demanda de oxígeno. Bueno, también pueden emplearse lo que son, aquí les puse solo los nombres, los calcio antagonistas no dihidropiridínicos, los dihidropiridínicos. Es importante, les he subrayado el nifedipino, porque no se lo puede dar solo, porque me podría agravar la situación. Ya. Aquí sí es importante, si ven este lapso de tiempo de 2 a 4 semanas, es el tiempo que ustedes deben ir controlando que todo vaya bien con el paciente, igual la dosificación del medicamento. ¿Puedes pasarle? Bueno, aquí les voy a explicar. Regresarle, me falta explicarles lo del verapamil, lo que eso. Bueno, en los calcioantagonistas podemos usar que los distintos calcioantagonistas tienen, unos tienen mayores ventajas, otros no.
por ejemplo, el verapamilo en pacientes con síndromes coronarios, en pacientes hipertensos, el diltiazem, sí, diltiazem tiene su perfil de efectos adversos es mejor. ¿Qué quiero decir? Tiene menos efectos adversos y por eso tal vez es recomendable. Pero ya les digo, todo esto depende del perfil de su paciente. Y por último, pueden unir los beta bloqueadores más unos nitratos de segunda línea. Ahora sí puedes seguirle. Aquí está, como ya les dije, como terapia estándar, un beta bloqueador, un calcio antagonista. Como segunda línea, un beta bloqueador más un calcio antagonista no dihidropiridínico. Y como tercera línea podemos añadir los fármacos de segunda línea, que son la ibravadina, la ranolicina y la trimetazidina, me parece. Los tres que tienen, por ejemplo, la ibravadina tiene esto que es reducir, provoca una bradicardia sinusal, reduciendo unos 10 latidos por minuto, incluso en reposo. La ranolicina, esta lo describían como que no sabían muy bien cómo funcionaba, pero bueno, ahí plantearon una hipótesis que decía que inhibía selectivamente la corriente de la entrada del sodio. Entonces así no había un desequilibrio iónico intracelular, lo que era durante la isquemia. También decía que hay una reducción de la sobrecarga de calcio y lo que beneficiaría para que no se contraiga y que el músculo miocárdico se relaje. Y la trimetazidina, es así, la última, la de cuarto paso. Esta no tenía efecto ni sobre la contractilidad ni sobre la frecuencia. Lo que hacía era la preservación del metabolismo energético en las células expuestas a hipoxia e isquemia. Es decir, prevenía una disminución del ATP intracelular, así asegurando que se siga dando la homeostasis, como la bomba iónica de sodio, potasio y este flujo de transmembrana, o sea, que sigan funcionando. Bueno, aquí también tenemos lo que en las distintas frecuencias cardíacas, mayor a 80, igual beta bloqueadores de hidropiridina, menor a 50 latidos por minuto, las dihidropiridinas y los calcioantagonistas, y en una insuficiencia cardíaca, los beta bloqueadores. De ahí, a ver, pásale la siguiente. No. Y para concluir también tenemos que presentarles este artículo que también nos llamó la atención sobre una de las nuevas terapias también que se están manejando durante las últimas décadas para el tratamiento de estas isquemias cardíacas. Y en este caso les presentamos un ensayo clínico que se realizó que lleva como título trasplante intramiocárdico de células estromales mesenquimales de cordón umbilical en la miocardiopatía isquémica crónica. Y de manera resumida, este estudio consistió en la administración intramiocárdica de células estromales mesenquimales humanas derivadas de cordón umbilical, con las siglas HUCMSC, que significa en inglés, también combinado con un injerto de derivación de arteria coronaria, que lleva las siglas CAFG, en pacientes con miocardiopatía isquémica crónica. Este ensayo tuvo dos objetivos principales.
El primero, evaluar la seguridad y eficacia del trasplante de dichas células durante un seguimiento de 12 meses, es decir, de un año. Y también por otra parte, otro objetivo es el de comparar la eficacia de las células mesenquimales con células mononucleares derivadas de la médula ósea, por sus siglas BMMNC. Ya. ¿Y qué número de pacientes se recolectaron? En este caso se reunieron alrededor de 54 pacientes, los cuales fueron aleatorizados para recibir dicha terapia. Por una parte, alrededor de 26 pacientes recibieron la combinación de la terapia de células estromales mesenquimales con una combinación de la cirugía ya antes mencionada. Y por otra parte, también se utilizó alrededor de 12 pacientes con, con la administración de las otras células de la médula ósea ya mencionadas, junto con la cirugía. Mientras que en el grupo control solo se eligieron 16, pero en esto no se les administró las células, sino eh, solo la cirugía se les realizó. Y esto obviamente se realizó en un entorno inicial. Primero el estudio inició la evaluación al primer mes, después a los 3 meses, a los 6 y a los 12 meses, después del trasplante de dichas células. ¿Y qué pasó con esto? ¿Cuáles fueron los resultados? Pues arrojaron que alrededor de 46 pacientes de los 54, es decir, el 85%, lograron completar el seguimiento del un año, de los 12 meses. Y lo importante dentro de esto es que no se encontraron efectos adversos a corto o mediano plazo. También se observó un aumento de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, alrededor de un 5.4%, y también del volumen sistólico, alrededor de un 19.7%, aproximándose al 20%, dentro de los 6 y 12 meses de evaluación, pero específicamente solo en los grupos que recibieron las células mesenquimales estromales. También otro hallazgo importante que se pudo evidenciar dentro de este ensayo clínico es que se detectaron disminuciones en el miocardio necrótico, ya sean en el grupo control, en las que recibieron células mononucleares de la médula ósea, y en las que recibieron células estromales mesenquimales. Pero el que tuvo mayor efectividad en reducir dicho miocardio necrótico fue el grupo que recibió las células estromales mesenquimales, con un 7.7% alrededor en comparación con los otros grupos. ¿Y a qué conclusión se llegó respecto a este tipo de ensayos clínicos? Que se ha visto una gran mejora y en cuanto a la terapia con células estromales para reducir aquellos eventos o las consecuencias de la isquemia, de la miocardiopatía isquémica crónica. Y esto más que todo nos sirve para darnos cuenta de que ya están avanzando nuevas terapias, no solo farmacológicas, sino también eh, terapias celulares para poder eh, mejorar de una u otra manera dichos eventos isquémicos a nivel del corazón. Y eso sería todo. Gracias. A ver, vamos de una vez con el segundo grupo.
Sí, doctor, ya le proyectamos. Ya. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Ahora nosotros les vamos a hablar acerca de angina inestable y infarto de miocardio sin elevación del segmento ST. Pásale, por favor. Bien, nosotros vamos a hablarles acerca de la formación del síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, al igual que el abordaje inicial y el tratamiento quirúrgico. Pásale. Ya, recapitulando, vamos a ver qué significan estas siglas NSTE, ACS. Estas son siglas en inglés que significan Non-ST Segment Acute Coronary Syndrome, que significa el síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. Este síndrome se divide en dos patologías. Uno, el infarto de miocardio sin elevación ST y otra, el angina de pecho inestable. Un poco recapitulando en la epidemiología, nos dice que el infarto de miocardio va a estar estrechamente relacionado con la diabetes y las nefropatías crónicas. Por ende, cuando aumente epidemiológicamente estas enfermedades, también se va a presentar mayor riesgo de un infarto de miocardio. Luego tenemos la angina de pecho inestable. Esta epidemiológicamente ha ido descendiendo en los últimos años gracias al uso más amplio de cuantificadores de troponina sensibles para detectar necrosis. Recordemos que la troponina era un marcador para la necrosis cardíaca. Entonces, cada vez se van usando mejores troponinas, por así decirlo, y esto nos da a entender que no se trataría ya de una angina inestable de pecho, sino más bien de un infarto de miocardio. Pásale, por favor. Bien, este síndrome coronario agudo se produce principalmente por 4 factores, que son la rotura de una placa inestable, la vasoconstricción de las arterias coronarias y la estenosis intraluminal y la mayor necesidad de oxígeno. Dale un clic, por favor. Otro. Ya. Eh, estas 4 principales etiologías lo que van a desarrollar es un trombo. Entonces, nosotros recordaremos de semestres pasados esta pirámide que vemos a su lado derecho, el cual es la triada de Virchow, y nos sirve no solo para el infarto de miocardio, sino para todas las enfermedades trombóticas. Recordemos que la trombosis se produce principalmente por 3 factores. Eso no podemos olvidarnos nunca. Primero, el daño de la pared del vaso. Un ejemplo de este daño es cuando existe una placa ateromatosa. La placa ateromatosa va a producir daño en la pared del vaso, al igual que tenemos el aneurisma, que también produce un daño, se produce por un daño en la pared del vaso. Luego tenemos la éstasis venosa o el enlentecimiento del flujo sanguíneo. Recordemos que el flujo sanguíneo es un flujo laminar y cuando existe un estrechamiento o existe un aneurisma en cualquier parte de la circulación, esto va a alterar este flujo laminar y se va a producir un flujo turbulento. Esto va a favorecer a la formación de trombos, al igual que tenemos en el tercer punto los factores sanguíneos, que en este caso sería la hipercoagulabilidad. Dentro de los factores sanguíneos tenemos el aumento del número de plaquetas o enfermedades como la policitemia. Pásale, por favor. Ya, el grupo pasado les habló muy bien acerca de la formación de una placa ateromatosa y la formación de una angina inestable, al igual que el infarto de miocardio. Nosotros vamos a ahondar más en otras causas, como sería el espasmo de la arteria coronaria. Esta se va a producir con mayor frecuencia en las personas, en los fumadores, en las personas que tienen el colesterol alto o personas que tienen hipertensión.
y es desencadenado por el alcohol, por un estrés emocional o por el consumo de medicamentos vasoconstrictores, al igual que drogas como la cocaína y la anfetamina. Entonces quiero que revisen la imagen de su lado izquierdo y vean lo que les estaba comentando, que es el flujo sanguíneo. Vemos el flujo sanguíneo que es laminar, pero una vez se produce una estenosis, en este caso un espasmo de la arteria coronaria, lo que va a pasar es que el flujo sanguíneo, al haber un estrechamiento de la arteria, va a pasar más rápido y el flujo pasa rápido y a continuación se da un flujo turbulento, es decir, que la sangre va en torbellinos, por así decirlo, y esto favorece a la formación de placas, de trombos, gracias a la interacción con las plaquetas o en los mismos glóbulos rojos. Ya, pásale por favor. Otra causa muy importante es la mayor necesidad de oxígeno. La mayor necesidad de oxígeno se da principalmente en 3 patologías. La primera es la fiebre, la segunda es la tirotoxicosis, que es la elevación de las hormonas tiroideas. Entonces, como sabemos, las hormonas tiroideas al elevarse se da un hipertiroidismo. Esto va a afectar a todo nuestro cuerpo, principalmente a nivel cardíaco, lo cual va a producir una taquicardia. Entonces, la taquicardia es la principal patología donde se necesita mayor cantidad de oxígeno. Entonces, cuando existe una estenosis de la arteria coronaria, ya sea por una placa ateromatosa o por un espasmo de la arteria coronaria, y se da esta taquicardia, el corazón necesita más oxígeno, pero el flujo sanguíneo es menor, lo cual favorece a la formación primero de trombos y también a una hipoxemia y una necrosis del tejido. Pásale, por favor. Pásame, por favor. Ahora, una vez establecido tanto el cuadro clínico como el diagnóstico, debemos tener un énfasis importante en cómo se va a manejar la enfermedad. Con respecto a la terapia antiisquémica de la angina inestable y el infarto del miocardio sin elevación del segmento ST, este tiene 2 aspectos fundamentales. El primero, que es la estratificación del riesgo, y el segundo, que es la realización de la angioplastia coronaria temprana, principalmente en aquellos grupos que son considerados de mediano o alto riesgo. Cámbiale, por favor. Por lo tanto, ¿cuál es la utilidad de esta estratificación del riesgo? Mediante esta nosotros podemos saber dónde podemos internar al paciente, escoger los fármacos antiplaquetarios más apropiados y determinar si es que existe la necesidad o no de estrategias que se empleen estrategias intervencionistas tempranas. Además de eso, en el momento del egreso es importante informar al paciente cuál es su pronóstico de mediano y largo plazo. Cámbiale, por favor. Por lo tanto, podemos utilizar una escala que es la escala de riesgo TIMI para la angina inestable y el infarto de miocardio sin elevación del segmento ST. Este va a constar de 7 ítems, por así decirlo, y cada uno va a tener una valoración de 1 punto. El primer ítem es que el paciente debe tener una edad mayor a 65 años. El segundo es que el paciente debe tener al menos 3 de los siguientes factores de riesgo coronario, como es hipertensión arterial, hipocolesterolemia, una historia familiar positiva, diabetes mellitus y tabaquismo actual. El tercer punto es la presencia de estenosis coronaria significativa mayor al 50%, establecida ya sea por cualquiera de los siguientes métodos, como es una coronografía previa, una angioplastía coronaria previa, un infarto agudo del miocardio previo y una cirugía coronaria previa. En el cuarto punto es la desviación del segmento ST mayor a 0.5 milímetros.
El quinto punto es la presencia de síntomas severos, como es 2 o más episodios en reposo en las últimas 24 horas. El sexto punto es el uso de aspirina en los últimos 7 días y el séptimo punto es los marcadores séricos elevados. Básicamente uno de los marcadores importantes es la troponina. Entonces se establece un puntaje y se mide el grado de riesgo. Por ejemplo, tenemos de 0 a 2 como un grado de riesgo bajo, de 3 a 4 de un grado medio de riesgo y de 5 a 7 de un grado alto de riesgo. Además de estos, cada uno de los grados de riesgo están relacionados principalmente al riesgo de mortalidad. Es por eso que en los puntajes de 0 a 2 se establece que el paciente puede tener un riesgo de mortalidad en el primer año de 3,9%, a diferencia del puntaje de 3 a 4, que el paciente podría tener un riesgo de mortalidad en el primer año de 6,5 y en el grado alto el paciente puede tener un riesgo de mortalidad del 21% en el primer año. Cámbiale, por favor. Ahora, siempre es bueno recordar que ante un síndrome coronario agudo se debe, en este caso de la angina inestable y del infarto de miocardio sin elevación del segmento ST, se debe tener en cuenta un abordaje inicial, pero principalmente se debe aplicar 4 medidas terapéuticas fundamentales. Esto se utiliza una mnemotecnia denominada MONA, en la cual la M corresponde a la morfina endovenosa que se va a aplicar para el dolor, la O de oxígeno, la N de nitroglicerina y la A de la aspirina. Este es considerado como un acrónimo bastante útil y válido, especialmente en los centros de salud donde se encuentran con recursos muy limitados. Siguiente. Ya. Bueno, continuando con la exposición, como ya vimos anteriormente cuáles son los tratamientos farmacológicos, ahora vamos a ver cuál es el tratamiento quirúrgico que se utiliza para la angina inestable. Entonces tenemos a la angioplastía coronaria. Bueno, ¿qué es la angioplastía coronaria? Este se trata de un procedimiento terapéutico que es indicado para tratar las obstrucciones coronarias, en el que a través de un catéter se hace llegar un pequeño balón inflable a la sección de la arteria obstruida, como podemos ver en la imagen de la derecha. Este balón, al ser inflado, comprime la obstrucción contra las paredes de la arteria, abriendo paso a la sangre que circula por ella. Luego de esto, en la mayoría de los casos se implanta un stent, que es un pequeño tubo de malla metálica que vemos en la imagen derecha en la parte inferior, en donde que una vez esté ubicado en el lugar donde se encontraba la obstrucción, este se va a expandir y queda adherido a la pared del vaso, lo que nos va a permitir mantener la arteria abierta en el tiempo. Pásale, por favor. Ya, entonces los stents, estos son prótesis vasculares, generalmente son metálicas, que tienen la forma de una malla tubular. Estos dispositivos van a reducir el riesgo de que el área tratada se vuelva a obstruirse. Existen en dos tipos, los convencionales y los liberadores de fármacos. La diferencia entre estos dos radica en el que el último posee una estructura metálica, en su estructura metálica posee un polímero que tiene y libera una droga que va a evitar que se dé la reobstrucción. Además, se conoce que en la actualidad se ha desarrollado stents en los que el polímero y la estructura del stent están conformados por materiales bioabsorbibles. Pásale. Ya, entonces aquí tenemos un video de lo que es la angioplastía coronaria, donde se introduce un catéter junto con un pequeño pequeño balón inflable en la sección de donde está obstruida la arteria para que éste entre y se ingrese el stent y este se quede ahí para que se dé un mayor flujo sanguíneo. Pásale. Ya, entonces el cardiólogo aquí, el que va a realizar el procedimiento,
Tiene que seleccionar el tipo de stent que es más apropiado para el paciente, teniendo en cuenta las características de la obstrucción coronaria y su condición clínica. Entonces tenemos tanto las ventajas como las desventajas de utilizar este tratamiento quirúrgico. En cuanto a las ventajas, tenemos que la angioplastia coronaria tiene una alta tasa de éxito, ya que logra normalizar de manera inmediata el flujo sanguíneo. También se trata de, además de un procedimiento que es mínimamente invasivo, que no requiere anestesia general, sino que solo realiza bajo una leve sedación para que el procedimiento resulte confortable. Además de ello, es una intervención que no requiere un tiempo de internación prolongado y se ha visto que algunos pacientes son dados de alta el mismo día y otros al día siguiente. En cuanto a las desventajas que tenemos, es que luego de algún tiempo de realizada la angioplastia coronaria, puede volver a desarrollarse una obstrucción en el sitio del implante del stent. Esto se denomina la reestenosis, pero esto se presenta solo en un reducido grupo de pacientes, como podemos ver en la imagen de la derecha, la figura 4, donde tenemos un ejemplo de reestenosis intrastent. Ya, es por este motivo que es de vital importancia que el paciente concurra a los controles programados luego de haberse realizado esta intervención, en donde se le realizará diversos estudios de control como son las pruebas de esfuerzo o ergometría, la cámara gamma o el ecoestrés, que nos van a permitir la detección precoz de la reestenosis. Si durante los 6 primeros meses la luz de la arteria permanece abierta, la evolución a largo plazo va a ser excelente y las posibilidades de que vuelva a obstruirse serán mínimas. Pásale. Y gracias, eso ha sido todo. A ver, chicos, una de las patologías más difíciles y que más llaman la atención en las emergencias es la angina de pecho. Y ahí está la cardiopatía isquémica. Hay que saber hacer una buena historia clínica, un buen anamnesis. Los exámenes tienen que ser los adecuados y saber clasificar correctamente a esta angina de pecho. Tenemos aquella angina de pecho que se presenta con esfuerzo físico o con estrés emocional. Puede ser progresiva, ir aumentando a través del tiempo. Puede iniciar a ser de grandes esfuerzos. Cuando es de grandes esfuerzos es un poco difícil catalogarla porque hay personas que son sedentarias y ante un esfuerzo grande ya tienen molestias en el pecho. Puede ser de moderados esfuerzos, incluso de leves esfuerzos. Así es la clasificación de la angina estable. La angina estable es aquella que se presenta con los esfuerzos físicos. Cuando estamos frente a una angina de pecho que se presenta con esfuerzos físicos o tenemos un equivalente anginoso. ¿Qué es el equivalente anginoso? Aquellos síntomas que están relacionados con la cardiopatía isquémica sin necesariamente presentar dolor. Por ejemplo, la disnea de esfuerzo. Escuchen la palabra disnea. Así es. No es disnea, no es ortopnia. Es disnea, la disnea de esfuerzo. Las palpitaciones frecuentes. Esa falta de aire con palpitaciones puede ser un equivalente anginoso. Ante esta situación, cuando los síntomas se presentan con esfuerzo físico, nosotros tenemos que realizar un electrocardiograma. El electrocardiograma puede presentar alteraciones de la onda T o del segmento ST, o puede ser normal, pero no porque sea normal descarta la cardiopatía isquémica. Los exámenes pueden ser normales o pueden tener alteraciones de tipo metabólico, una dislipidemia, una glucosa alterada.
Las troponinas en angina estables son normales, no están alteradas, no están alteradas. Con esos exámenes nosotros solicitamos las pruebas de estrés miocárdico. ¿Qué significa el estrés miocárdico? Las pruebas que van a detectar isquemia. En los hombres, de preferencia, cuando es angina estable, tenemos la ergometría, la prueba de esfuerzo. En las mujeres no es una buena prueba. Como sé decirles en las clases, en la cardiopatía isquémica las mujeres son bien engañadoras. Nos hacen sufrir a nosotros los médicos, pues tienen pruebas positivas y son falsas positivas. Es muy difícil. Yo les había dicho que una mujer tenga cardiopatía isquémica, exceptuando 3 casos, les dije, donde pierden la protección hormonal, ¿no es cierto? Las fumadoras, las diabéticas y aquellas que han utilizado anticonceptivos orales. En este caso pierden esa protección hormonal y nosotros podemos tener cardiopatía isquémica. En el resto es muy difícil. Entonces, en las mujeres se prefiere otro examen que es el ecoestrés. Es un ecocardiograma con un medicamento en el que nosotros vemos si hay alteraciones del movimiento, de la contractilidad del miocardio. En cambio, en ergometría vemos, cuando hacemos una ergometría, lo que vemos es la alteración del electrocardiograma o los síntomas que presenta el paciente haciendo esfuerzo físico. Le hacemos en la banda caminar, luego correr, y puede presentar la angina de pecho, aquella que nosotros estamos estudiando. O el electrocardiograma puede alterarse durante el esfuerzo físico. Esto no sucede en el ecoestrés. En el ecoestrés vemos la alteración de la contractilidad. Entonces, el médico que realiza el ecoestrés nos reporta a hipocinesia de la pared tal, a hipocinesia de grado moderado, de grado severo, de grado leve en la pared tal. Y con ese diagnóstico nosotros vamos al siguiente paso. Otro método diagnóstico es la medicina nuclear. En otros centros, en otros países, es el primer método. Se hace una prueba de esfuerzo y el paciente es sometido a una administración de radionúclidos. Estos radionúclidos hay de 2 tipos. Unos que van directamente a la zona isquémica, entonces nosotros vemos cómo esa zona isquémica se pinta. O el otro grupo que no se pinta la zona isquémica, sino se pintan las zonas normales y la zona isquémica no se pinta. Entonces, cualquiera de estos métodos es bueno, muy fiable. Ellos nos indican exactamente la pared tal está isquémica. Esa es la prueba de medicina nuclear. Actualmente también tenemos la angiotomografía coronaria. En los pacientes que tienen esta sintomatología, se realiza una angiotomografía coronaria, especialmente con aquellos tomógrafos que tienen más allá de 128 cortes, o 128 cortes por lo menos. Dicen que nosotros en nuestro país tenemos de 64 cortes, la mayor. Y en el hospital militar teníamos hace poco de 8 cortes, luego de 16, ahora ya tenemos de 64 cortes. Pero en el resto de países ya tienen de 128 cortes, y es más, ya tienen más. Entonces se ven las arterias coronarias muy bien, pero este método solamente es diagnóstico. Con el diagnóstico sea por cualquier método, nosotros le llevamos al paciente a un cateterismo cardíaco. Es decir, si tiene una ergometría positiva, el paciente irá a un cateterismo cardíaco diagnóstico. Ahí en ese cateterismo nosotros valoraremos cómo están las arterias coronarias. Pueden ser que estén normales y ser una prueba ergométrica con un falso positivo. Entonces, o puede ser un ecoestrés,
positivo y el cateterismo ser normal, pero generalmente nosotros hemos visto que a través del tiempo se han perfeccionado estas pruebas y cuando tienen positividad sí encontramos alteraciones en las arterias coronarias. Realizamos un cateterismo cardíaco diagnóstico y luego realizamos un cateterismo cardíaco terapéutico al mismo tiempo, con intervencionismo coronario, con implante de stent o cirugía cuando no es posible implante de stent. Solo cuando no es posible, los pacientes irán a cirugía de revascularización miocárdica. Cada vez ese método de tratamiento, la revascularización coronaria quirúrgica, va disminuyendo. Porque generalmente nosotros hemos colocado en pacientes 2, 3, 4, 5, 6, y creo que el mayor paciente que hemos colocado son, me parece a mí que tenemos el récord de 2 stent en un paciente. Entonces, eso es en cuanto a la angina estable. Pero tenemos aquella angina que ya pasa a ser inestable. Esta angina inestable, ¿qué significa? Que ya el paciente tiene sintomatología crítica. Ya puede ser a los mínimos esfuerzos. O esta, en los últimos semanas, días, se ha incrementado. Hay alteración en el electrocardiograma, aunque el electrocardiograma puede ser normal, pero generalmente ya puede estar alterado la onda T o el segmento ST. Las enzimas pueden estar normales generalmente o discretamente elevadas. Se dice que pueden estar elevada la troponina en un 10%, siendo aún una angina inestable. La fisiopatología de esta angina, ustedes ya lo vieron, una placa coronaria de cualquier tamaño, sea de 30, 40, 50, 60, 70%. Esta placa se inestabiliza. Entonces nosotros tenemos que saber las características de una placa estable y una placa inestable. Esta placa inestable se rompe, se fisura, se fragmenta por cualquier factor de estrés, por una crisis hipertensiva, por un estrés emocional, por una dislipidemia marcada. Se inestabiliza, se rompe, se fragmenta y desencadena una reacción química, metabólica. Entonces tienen que saber qué es lo que primero sucede con las plaquetas. Hay un fenómeno que activa las plaquetas, la activación plaquetaria. Hay otro fenómeno que adhiere las plaquetas. Forma una red y forman el famoso coágulo, el trombo. Este trombo, en angina inestable o en el infarto sin elevación del ST, que tiene la misma fisiopatología, no cubre totalmente, no ocluye totalmente el vaso coronario. Esa es la gran diferencia. Entonces, sí hay un flujo, por eso se llama angina inestable o se llama infarto sin elevación del ST. ¿Qué hay en el infarto sin elevación del ST? Ahí sí o sí está alterado, están alteradas las enzimas miocárdicas. Está alterada la troponina, la mioglobina, la CKMB masa, cualquiera de estas que nosotros estudiemos, que tenemos que tener en emergencias, están alteradas. A diferencia de que la angina inestable, las troponinas, la CKMB masa o la mioglobina pueden ser, están generalmente normales. Aunque les dije, la troponina puede estar alterada levemente. La angina inestable tiene que clasificarse y saberse uno cuando llega a emergencia, saber si es de bajo riesgo, si es de moderado riesgo o si es de alto riesgo. Cada una tiene unas características. Hay una clasificación que se llama de TIMI. Hay otras clasificaciones. Pero tenemos que saber esa clasificación de Braunwald, de la angina inestable, que tiene 3 parámetros. Entonces nosotros sabemos
esa angina inestable es 2A, 2B, 2C. Y según eso tomamos las medidas respectivas. Esto les preguntaré en el examen. La clasificación de Bramwell, tienen que saber bien esa clasificación. La última, porque incluso Bramwell le actualizó a su propia clasificación. Depende si es primaria, si es secundaria, si es posinfarto, si el paciente toma o no toma medicamentos, si la angina apareció en las últimas semanas, si se modificó en las últimas 48 horas, que eso depende la clasificación de Bramwell. En el infarto sin elevación del ST les dije, ya tenemos nosotros un electrocardiograma alterado. Obviamente no está el segmento ST elevado, porque así se llama. Pero tenemos el electrocardiograma alterado y las enzimas miocárdicas alteradas. En todo caso, sea angina inestable, o sea infarto sin elevación del ST, el paciente irá a cateterismo cardíaco. A cateterismo cardíaco, directamente. No es necesario que vaya de emergencia, es decir, llega el paciente a la unidad de emergencia de cualquier hospital. Se hace el diagnóstico de angina inestable, se ve el riesgo. Si es de bajo riesgo, el paciente puede subir a una unidad de cuidados intermedios o incluso estar hospitalizado en un centro que no sea de tercer nivel y de ahí transferido para hacerse el cateterismo cardíaco. Si es de moderado riesgo o de alto riesgo, el paciente tiene que sí ser internado en una unidad de cuidados coronarios o una unidad de terapia intensiva. Si es infarto sin elevación del ST, obviamente tiene que ser internado en esa unidad de cuidados coronarios. Y el paciente puede ser sometido a un cateterismo cardíaco diagnóstico y posteriormente, ahí mismo en el terapéutico, ha pasado las 24 horas, incluso si se estabiliza a las 48 horas. Es decir, no es una urgencia en ese momento realizarle el cateterismo. Nos da tiempo. Le estabilizamos la placa con la medicación, con aspirina, o sea, antitrombóticos, ¿no es cierto? Aspirina, clopidogrel, cualquiera de los medicamentos nuevos, ticagrelor, prasugrel, con heparinas, ya sea de bajo peso molecular o la no fraccionada, con cualquiera de esas heparinas. Se debe de dar. En todas las escuelas indican, si es angina inestable o infarto sin elevación del ST, un inhibidor de glicoproteína 2B3A. En el Ecuador tenemos el tirofiban. En otros países tienen el abscimab, que es excelente. No entiendo por qué los laboratorios al Ecuador le ven tan mal que no traen este medicamento, el abscimab, y nos tienen con el tirofiban. Pero por lo menos tenemos un hito. Antes teníamos dos, pero por lo menos ahora tenemos el tirofiban. Es un inhibidor de glicoproteína 2B3 que también está indicado de darse en estos pacientes con angina inestable o infarto sin elevación del ST. Como les dije, hay muchas escuelas que estabilizan a los pacientes, incluso semanas, y después le hacen el cateterismo. Pero en las guías americanas y europeas prefieren ahora realizar el cateterismo lo más pronto posible. Y así hace un cateterismo electivo, no de emergencia. ¿Qué quiere decir electivo? Le hacemos en tranquilidad, de un horario adecuado, no le hacemos a la madrugada que llegó el paciente, esperamos y hacemos el cateterismo. Y ahí probablemente colocaremos un stent coronario
en las lesiones que aparezcan en el paciente. Creo que eso es lo que tenía que darles. Si tienen ustedes alguna pregunta, díganme en este momento. ¿Tienen alguna duda? ¿Algún comentario? Pueden hacerlo. Nada. Y una pregunta. Usted dijo que en la angina estable se utilizaba el stent, pero en pacientes que no se podía usar, iban a cirugía. ¿Pero en qué pacientes serían los que no se puede utilizar un stent? A ver, cuando es imposible que el stent atraviese las lesiones coronarias. Sí nos ha tocado casos en que son vasos muy pequeños y completamente calcificados o tienen tortuosidades que nosotros les llamamos, tienen unas curvas acentuadas. Nosotros les llamamos kinking coronario. Tienen tanto el kinking y el stent coronario es de acero inoxidable. Entonces el stent difícilmente puede atravesar esas curvas. De ahí nos ha imposibilitado en pocos casos, son pocos casos. Anteriormente, cuando había lesión de tronco, era cirugía sí o sí. Pero tengo publicado en algunas revistas implante de stent coronario en tronco. Y hemos puesto stents coronarios y ahora se está poniendo bastante stent coronario, aunque no es una indicación 1A. Siempre que dicen que hay lesión de tronco, el paciente tiene que ir a cirugía. Y más aún, si el paciente tiene lesión de tronco y es paciente diabético, dicen cirugía. Otros dicen que lesión de la descendente anterior en paciente diabético es de preferencia la cirugía. La cirugía con revascularización coronaria y poner puentes arteriales, no venosos, puentes arteriales. Pero con el advenimiento de los stents medicados de última generación, en los estudios realizados se muestran que la sobrevivencia con cirugía o con stent medicado es igual. Por lo tanto, se prefiere implantar un stent en este grupo de pacientes actualmente. Nosotros preferimos 100% el paciente intervencionismo coronario con stent. Y a cirugía de revascularización van muy pocos. Cuando no hemos logrado realizar el procedimiento que ahora hay tanta maniobra y tanto implemento nuevo de última generación, las cuerdas, los balones, todo ha mejorado, los stents coronarios. Ahora tenemos stents biodegradables. Tenemos stents de bajo perfil, se denominan, que ya atraviesan mejor las curvas. Entonces sí ha ido mejorando y podemos realizar en estos pacientes intervencionismo coronario. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, nos veremos el día de mañana. Hasta luego, chicos. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego.